en el altar de la Catedral de Sevilla, con el sol de mediodía filtrándose como cuchillos de oro a través de los vitrales. Vi a mi exprometido besar a mi mejor amiga mientras el sacerdote declaraba lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero yo, Elena Vargas, no era el hombre, era la sombra que habían enterrado viva. Y en ese momento juré que su boda sería el funeral de sus mentiras. Y cuando el padre del novio, ese viejo zorro de los negocios sucios, se acercó a mí con una sonrisa falsa y murmuró: «¿Podrías darme la patente de tu coche?» Querida, hay algo que debo aclarar. Supe que el destino había decidido jugar su carta más cruel. Él era el arquitecto de mi ruina, no solo un invitado inocente. El eco de las campanas de la Giralda aún resonaba en mis oídos cuando crucé el umbral de la catedral esa mañana de junio. El aire cargado de jazmín y promesas rotas. Sevilla bullía a mi alrededor, el Guadalquivir serpenteando perezoso bajo puentes de hierro forjado. Las calles empedradas llenas de turistas con cámaras al hombro y locals apresurados hacia sus siestas. Pero yo no era ni turista ni local. Era un fantasma con tacones altos y un vestido negro que contrastaba con el blanco inmaculado de la novia. Mi nombre es Elena Vargas, 32 años. Una contadora que una vez soñó con una vida estable en esta ciudad de pasiones efímeras. Ahora, solo soñaba con venganza. Todo empezó hace 3 años, en una noche de lluvia torrencial que azotaba los tejados de Triana. Javier Ruiz, mi prometido desde la universidad, me había propuesto matrimonio en el bar de su familia, el Olivo Dorado, un tugurio con aroma a aceitunas y humo de cigarrillos. «Seremos invencibles, Elena», me dijo, arrodillado con un anillo que brillaba como una promesa falsa. Yo, ingenua, creí en él. Creí en nosotros, él, el hijo pródigo de una familia de constructores con conexiones en el ayuntamiento, yo, la huérfana que había escalado desde un piso compartido en el Polígono Sur hasta un despacho en el centro. Pero las promesas en Sevilla se deshacen como el azucarillo en el café. Una semana después de la propuesta, encontré las fotos en su teléfono, Javier, desnudo y riendo, enredado con Carla Montes, mi mejor amiga desde la infancia. Carla, la que me había consolado cuando mi madre murió de cáncer en el Hospital Virgen del Rocío, la que compartía mis secretos sobre sueños de maternidad y viajes a Granada. Ellas dos, traicionándome en la cama que yo pagaba con mis horas extras. El dolor fue un puñetazo en el estómago, un vacío que me dejó jadeando en el baño de nuestro apartamento en el barrio de Santa Cruz. Lloré hasta que no quedaron lágrimas. Y luego, en un arrebato de furia ciega, cogí las llaves de mi viejo Seat Ibiza, el coche que mi padre me dejó antes de que un infarto se lo llevara, y huí. Conduje sin rumbo por la autovía hacia Córdoba, la lluvia martilleando el parabrisas como acusaciones. En algún cruce cerca de Écija, perdí el control. El coche patinó. Chocó contra un camión de mercancías. No morí, pero salí de allí con costillas rotas, una pierna escayolada y un veredicto policial: conducción temeraria bajo influencia emocional. Mi patente, AR 1234BZ, quedó registrada como la de una perdida, una mujer que había desaparecido de la faz de la tierra, borrada de los círculos sociales de Javier y Carla. Durante los meses de recuperación en un hospital de Córdoba, el mundo siguió girando sin mí. Javier y Carla se convirtieron en la pareja perfecta, él ascendiendo en la empresa familiar de su padre, don Ramiro Ruiz, un magnate de la construcción que había pavimentado medio Andalucía con sobornos y favores. Ella, abriéndose camino como influencer de bodas en Instagram, posando en azulejos sevillanos con filtros que ocultaban sus mentiras. Me enteré de todo a través de una cuenta falsa que creé en las noches de insomnio, acechando sus vidas como un lobo herido. La perdida. Me llamaban en sus chistes privados. Lo vi en un story borrado de Carla,
una copa de vino tinto en una terraza del Alcázar, riendo con Javier mientras decían, pobre Elena. La perdida se llevó su anillo y su cordura. Ese apodo me quemaba como ácido. Me convertí en una sombra, cambié mi número, mi dirección, incluso mi peinado. Volví a Sevilla un año después, no como la novia traicionada, sino como una empleada de una firma de auditorías rivales, especializada en fraudes fiscales. Mi venganza no sería un grito, sería un bisturí, preciso y letal. Y ahora, 3 años después, estaba aquí, en su boda. La invitación había llegado por error o por destino a mi antigua dirección, reenviada por una vecina chismosa. No faltes, Elena. Sería como si la perdida volviera del más allá. Bromeaba la nota adjunta de Carla, ajena a que yo la leería. Decidí asistir, no como víctima, sino como verdugo. En mi bolso llevaba un USB con pruebas, extractos bancarios que mostraban cómo don Ramiro había lavado dinero a través de las constructoras de su hijo, desviando fondos públicos para bodas fastuosas como esta. Javier había firmado los papeles. Carla había posado en las inauguraciones. Todos sucios. Entré en la catedral con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Los invitados charlaban en voz baja, familias adineradas de Huelva y Cádiz, políticos con corbatas flojas, mujeres con mantillas bordadas. Javier, alto y moreno, con esa sonrisa de conquistador que una vez me derritió, estaba al altar con Carla, radiante en un vestido de encaje que costaba más que mi salario anual. Ella me vio primero, o eso creí, un parpadeo de sorpresa en sus ojos verdes, rápidamente cubierto por una sonrisa plástica. El sacerdote, un hombrecillo con voz de trueno, bendijo la unión. En la alegría y el dolor, recitó, y yo apreté los dientes para no reírme. Alegría para ellos, dolor para mí. Cuando llegó el momento del brindis, en el salón adjunto, un palacio renacentista alquilado por 10.000 euros, me situé en una esquina, fingiendo interés en una copa de cava. Javier alzó su copa por Carla, mi luz en la oscuridad. Y por los amigos que nos han apoyado, incluso aquellos que se perdieron en el camino. Risas ahogadas. Carla agregó, sí, por la perdida, donde quiera que esté. Que encuentre su camino. El salón estalló en carcajadas, y yo sentí la bilis subir a mi garganta. Pero no lloré. No esta vez. En cambio, levanté mi copa con una sonrisa serena y dije, lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara, por los perdidos que regresan, Javier. Y por las patentes que no se olvidan. El silencio cayó como una guillotina. Javier palideció. Carla se atragantó con su sorbo. Y entonces, don Ramiro Ruiz, el patriarca con bastón de caoba y ojos de halcón, se acercó cojeando, su colonia cara invadiendo mi espacio. Interesante brindis, señorita. Vargas, ¿verdad? Hace tiempo que no te veíamos. Dime, ¿podrías darme la patente de tu coche? Hay un asunto pendiente de un accidente en Écija que mi seguro necesita aclarar. Nada personal, solo negocios. Sus palabras fueron un rayo. ¿Cómo sabía él de mi accidente? ¿De mi patente? En ese instante, las piezas encajaron. Don Ramiro no era solo el padre de Javier. Era el dueño del camión que me había embestido esa noche. Y peor, él había ordenado que el conductor acelerara, para silenciarme antes de que yo descubriera sus fraudes. La traición no era solo de amantes, era de un imperio criminal que me había marcado como prescindible. El salón del palacio se congeló en un tableau vivant de hipocresía, copas suspendidas a medio camino de los labios, sonrisas petrificadas como máscaras de yeso en una procesión de Semana Santa. Don Ramiro me miraba con esa calma depredadora de los hombres que han enterrado más cuerpos de los que confiesan en misa.
su bastón tamborileando contra el mármol pulido como un reloj contando los segundos hasta mi caída. Javier, a unos metros, sudaba bajo su esmoque, sus ojos oscuros suplicando silencio. Carla, siempre la actriz, fingió una tos delicada y murmuró algo sobre viejos chistes, pero su mano temblaba al aferrar el brazo de su nuevo esposo. Yo, Elena, la perdida resucitada, sentí el pulso en mis sienes como el latido de un corazón expuesto. 3 años de rabia contenida bullían en mi pecho, un volcán de lava que amenazaba con erupcionar. Pero no era el momento de la explosión, era el de la disección, lenta y meticulosa. Por supuesto, don Ramiro, respondí con voz de seda rasgada, sacando mi teléfono del bolso como si consultara el tiempo. Mi patente es AR 1234BZ. La misma que registró su chofer en aquel informe de Écija. Curioso cómo las coincidencias unen a la gente. ¿No cree? Él entrecerró los ojos. Un tic en su mejilla traicionando el cálculo detrás de su fachada de abuelo bonachón. ¿Écija? Ah, sí. Un percance menor. Mi empresa transporta materiales de construcción, accidentes pasan. Pero tú eras la conductora imprudente, según el atestado. ¿Por qué mencionas mi chofer? Su voz era un ronroneo, pero yo conocía el lenguaje de los mentirosos. Cada pausa era una grieta en la armadura. Me acerqué un paso. El aroma de mi perfume jazmín marchito, elegido para esta ocasión, mezclándose con el suyo. Porque no fue un accidente, señor Ruiz. Fue un intento de asesinato. Su camión aceleró cuando yo viré para esquivarlo. Y adivine qué encontré en los logs del GPS de ese vehículo. Gracias a un contacto en la Guardia Civil, órdenes directas de su oficina para detener a la testigo problemática. Yo era esa testigo. ¿Recuerda? La novia de su hijo que husmeaba en sus cuentas offshore en las Caimán. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Una tía de Carla se santiguó. Un primo de Javier dejó caer su servilleta. Don Ramiro palideció, pero se recompuso con la rapidez de un torero esquivando una cornada. Calumnias, niña. Estás delirando por celos. Javier, dile a esta loca que se vaya antes de que llame a seguridad. Pero Javier no se movió, sus labios se movían en silencio, articulando un lo siento que nunca pronunció en voz alta. Carla intervino entonces. Su voz aguda como un tacón roto. Elena, por Dios, ¿qué te pasa? Esto es nuestro día. Si querías venganza por lo nuestro, al menos elígelo con dignidad. No arruines todo con paranoias. Sus ojos, esos ojos que una vez confié como hermanos, ahora destilaban veneno diluido en lágrimas falsas. La odiaba más que a Javier. Porque él al menos era predecible en su ambición, ella había sido mi confidente, la que me animaba a confrontar a mi madre moribunda, la que compartía mis miedos de infertilidad. Traicionarla había sido fácil para ella, como descartar un vestido pasado de moda. Pero yo no era la Elena frágil de antaño. En Córdoba, durante la rehabilitación, había devorado libros de psicología criminal, el arte de la manipulación de Robert Greene, 2 guías sobre mafias andaluzas. Mi terapeuta, un sevillano escéptico llamado Paco, me había advertido, la venganza es un plato frío, pero si lo sirves caliente, te quemas tú primero. Así que lo serví helado. Saqué el USB del bolso y lo enchufé en el proyector del salón. Sí. Lo había hackeado remotamente esa mañana. Un truco aprendido en foros oscuros de ciberseguridad. La pantalla cobró vida con gráficos, transferencias de 500.000 euros de fondos europeos para obras públicas a cuentas en Panamá, firmadas por Javier Ruiz. Fotos de Carla en yates caribeños, posando con maletas de efectivo. Y el club, el informe del accidente, con la matrícula del camión de Ruiz Construcciones superpuesta a mi SEAT destrozado. El imperio de los Ruiz se construye sobre huesos.
Proyecté en letras rojas. Y el mío. Sobre la verdad. El salón estalló en murmullos. Llamada a la policía. Gritó un invitado. Es un montaje. Chilló otro. Don Ramiro avanzó hacia mí, bastón en alto como un cetro, pero tropezó cuando un camarero, alertado por mi anónimo pago previo, derramó una bandeja de copas a sus pies. Caos puro, cristales rotos, vestidos salpicados de cava, madres arrastrando a niños hacia la salida. Javier finalmente reaccionó, agarrándome del brazo con fuerza. Elena, por favor. Hablemos. No fue así. Papá no. Su toque, una vez eléctrico, ahora me repugnaba como carne podrida. Lo aparté de un tirón. No fue así. No fue así cuando me follaste en nuestra cama mientras Carla te susurraba que yo era demasiado aburrida para ti. No fue así cuando tu padre ordenó aplastarme porque descubrí que vuestros proyectos ecológicos eran vertederos ilegales en el Doñana. Mi voz se quebró en la última frase, no por debilidad, sino por la furia que me ahogaba. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero no las sequé, las dejé como balas. Carla se interpuso. Histérica, mentirosa. Tú desapareciste porque no pudiste soportar la verdad. Javier me eligió a mí porque soy libre. No una contadora obsesiva con tromes de huérfano. Sus palabras me golpearon como bofetadas, evocando recuerdos de nuestra infancia en el barrio de Las Palmeras, ella robándome los cuadernos de dibujo, yo cubriéndole las mentiras con mi madre. Libre, repetí con sorna. Libre para ser la puta trofeo de un corrupto. Disfrútalo, Carla. Porque cuando la Guardia Civil llegue lo harán. En 10 minutos. Alertados por mi correo anónimo. Tu libertad será una celda en Alaurín. Don Ramiro. Recuperado. Ladró órdenes, seguridad. Expulsadla. 2 gorilas con trajes baratos avanzaron. Pero yo ya había previsto eso. Un clic en mi teléfono. Y las puertas del salón se bloquearon remotamente el otro hackeo. Cortesía de un ex compañero resentido de la firma rival. Quedan 7 minutos. Anuncié. Mi voz resonando por los altavoces. Suficiente para confesar, o para ver cómo vuestras vidas se desmoronan en directo. En ese encierro forzado, las máscaras cayeron. Javier sollozó, arrodillado ante Carla, lo hice por nosotros. Amor. Papá dijo que era necesario. Ella lo empujó, horrorizada. Tú lo sabías. Sabías del accidente y no me dijiste. Don Ramiro, acorralado contra la pared de azulejos, masculló, maldita zorra. Pagarás por esto. Tengo amigos en juzgados que te enterrarán. Pero su amenaza sonaba hueca, yo veía el miedo en sus ojos, el mismo que yo había sentido aquella noche en la lluvia. Y entonces, el primer aullido de sirenas lejanas. La venganza no era dulce, era amarga. Un veneno que me corroía tanto como a ellos. Pero por primera vez en 3 años, respiré libre. Las sirenas se acercaban como lobos aullando en la noche andaluza. Un lamento mecánico que perforaba las paredes del palacio y el velo de mi cordura. Dentro del salón, el aire se había vuelto espeso, cargado de sudor, perfume rancio y el hedor metálico del pánico. Invitados apiñados en grupos. Móviles en alto, grabando el escándalo como si fuera un episodio de Y el Atis Baratos, boda millonaria. La traición. Mientras Javier y Carla se miraban como extraños en un divorcio prematuro. Don Ramiro, el titán caído, se había hundido en una silla tapizada, su bastón olvidado a sus pies, murmurando maldiciones incoherentes contra esa puta contadora. Yo, Elena, me mantenía en el centro del caos, el USB aún latiendo en el proyector como un corazón expuesto. Mi pierna, la que se rompió en Écija, palpitaba con un dolor fantasma, recordatorio de que la venganza es un boomerang, regresa distorsionada, cortando al lanzador.
Pero retrocedamos. Porque para entender este clímax, debo confesar los abismos que cavé en mi alma durante esos 3 años de exilio autoimpuesto. Tras el accidente, Córdoba no fue sanación, fue incubadora de odio. Alquilé una habitación en un convento reconvertido cerca de la mezquita. Paredes encaladas que absorbían mis sollozos nocturnos. Paco, mi terapeuta, era un hombre de 50, con bigote torcido y ojos que veían demasiado. Elena, la traición es un espejo roto, te corta al intentar recomponerlo, me dijo en nuestra primera sesión. Yo asentí, pero en secreto planeaba. Usé mi convalecencia para estudiar cursos online de forense digital. Contactos en sindicatos de camioneros que odiaban a Ruiz Construcciones por sus salarios de miseria. Descubrí que el accidente no fue el primero, 2 testigos previos contra don Ramiro habían desaparecido en colisiones similares. Javier lo sabía, había firmado un NDA familiar que lo ataba como un perro. Carla, meanwhile, florecí en mi ausencia. Sus posts en Instagram, ahora con 50k seguidores, eran un diario de lujos robados, escapadas a Marbella. Anillos de compromiso que deberían haber sido míos. Cada like era un puñal, cada comentario de pareja perfecta, un eco de mi humillación. La odiaba por su facilidad para olvidar, por transformar mi dolor en su narrativa de superación. Pero también la envidiaba, su capacidad para reinventarse, para ser la villana sin remordimientos. De vuelta en Sevilla, infiltrada en Auditoría del Sur, una firma que olía el rastro de Ruiz como sabuesos. Empecé a tejer la red. Pequeños sabotajes, filtraciones anónimas a periodistas de El País sobre licitaciones amañadas en el AVE. Javier notó el escrutinio. Me lo encontré una vez en un café de la Alameda, fingiendo casualidad. Elena, ¿eres tú? Dios, pareces diferente. Su voz era un bálsamo envenenado, ojos recorriendo mi cuerpo como si aún tuviera derechos. Le sonreí, diferente. Sí. Sólida. ¿Y tú? ¿Feliz con tu luz en la oscuridad? El balbuceo excusas fue un error. El estrés del trabajo. Pero yo ya había plantado la semilla, una carpeta con pruebas de sus firmas en facturas falsas, enviada a su email personal. Ahora, en el salón, esa semilla germinaba en un incendio. La policía irrumpió con botas pesadas, uniformes azules contrastando con los trajes de seda. Todos quietos. Recibimos una denuncia por fraude y tentativa de homicidio. El inspector, un andaluz fornido con acento de Málaga, me miró, señorita Vargas, gracias por la pista detallada. Don Ramiro se levantó tambaleante, es una emboscada. Esa mujer es una ex desquiciada de mi hijo. Pero el inspector ya tenía la orden, esposas para él, para Javier, y una citación inmediata para Carla como cómplice material. Javier luchó, lágrimas surcando su rostro perfecto. Elena, por piedad. Te amaba. Lo juro. ¿Papá me obligó? Su confesión fue un cuchillo en mi vientre. ¿Amor? El amor no firma sentencias de muerte. Lo escupí, tu amor me mató en esa carretera. Y hoy, resucito para enterrarte. Carla, esposada a su lado, me miró con odio puro, eres un monstruo, Elena. Destruiste nuestra felicidad por tu ego herido. Risas amargas brotaron de mí. ¿Felicidad? La tuya se construyó sobre mi tumba. Disfruta la celda, al menos será honesta. Mientras los arrastraban, el salón se vació como una procesión fúnebre. Invitados huyendo por las puertas desbloqueadas. Murmullos de escándalo en la alta sociedad, flotando como humo. Solo quedé yo, con el inspector anotando mi declaración. Bien hecho, Vargas. Estos Ruiz han jodido a medio sur. Pero su elogio no calmó la tormenta en mí. Salí al patio del palacio, el sol de Sevilla abrasándome la piel, y vomité en un seto de naranjos. No por náuseas físicas, sino por el vacío, la venganza cumplida.
pero el hueco en mi pecho más grande que nunca. Esa noche, en mi piso en Triana, un ático con vistas al río, ganado con mi nuevo ascenso, bebí solo un Rioja tinto, el vino amargo de la región. Llamadas entraron, periodistas buscando la mujer que derribó un imperio. Paco, mi terapeuta, dejó un voicemail orgulloso de ti. ¿Pero valió la pena el alma que vendiste? No respondí. En cambio, abrí mi laptop y busqué vuelos a Madrid. Sevilla era veneno. Necesitaba empezar de nuevo. Pero el destino, caprichoso como un torero, no había terminado. 2 días después, un sobre anónimo llegó a mi puerta, fotos granuladas de mí en Córdoba, hablando con un camionero barbudo, el conductor del camión. Y una nota: sabemos tu secreto. La perdida. El juego invierte. El twist me golpeó como un segundo accidente. Yo no era la única cazadora. Alguien más, quizá un aliado de Ruiz. O peor, un fantasma de mi pasado, había estado observando. El sobre temblaba en mis manos como una hoja de olivo en vendaval. El papel grueso y anónimo oliendo a tinta fresca y amenaza velada. Las fotos eran crudas, tomadas con teleobjetivo desde un callejón, yo, en la plaza de las Tendillas de Córdoba, 2 años atrás, deslizando un sobre al conductor del camión, un tipo llamado Manuel el Gordo, con tatuajes de anclas y deudas de juego. En el encuadre, mi expresión era la de una conspiradora, labios apretados, ojos duros. La nota. Escrita en letra mecánica, el juego invierte. Elena. Mañana. En el bar El Olivo Dorado. A las 10. Ven sola. O Manuel canta. Y tu venganza se convierte en tuyo propio crimen. El pánico me invadió como la niebla del Guadalquivir al amanecer. Un frío que se filtraba hasta los huesos. ¿Qué secreto? Manuel no era solo un testigo, era mi títere. Después del accidente, desde mi cama de hospital, lo había contactado a través de un primo en la cárcel de Algeciras. Le ofrecí 5.000 euros, ahorrados de mi sueldo, para que jurara bajo coacción que don Ramiro le ordenó embestirme. Falsificamos correos. Alteramos logs del GPS con software pirata. No era inocente, era cómplice. Mi venganza no había sido pura. Había sido un pacto con el diablo. Y ahora el diablo cobraba. Sevilla. Esa amante traicionera. Parecía burlarse de mí, el afán de la Giralda, llamando a la oración. Pero yo solo oía ecos de risas en la boda. ¿Quién era el remitente? Un Ruiz vengativo. O algo peor, Javier estaba en prisión preventiva en la cárcel de Morón. Carla en arresto domiciliario en su ático de Nervión. Don Ramiro soltando fianzas millonarias con abogados de Marbella. Pero el sobre no tenía sello de Ruiz, era demasiado sutil, demasiado personal. No dormí. Paseé por el puente de Triana hasta el alba, el río negro reflejando luces de faroles como ojos acusadores. Recordé a mi padre, un mecánico honesto que murió laburando turnos dobles para pagarme la universidad. La verdad es un lujo. Hija, no un derecho, me dijo una vez, limpiando aceite de sus manos callosas. Si él viera esto, su Elena, convertida en falsificadora, se avergonzaría. Pero el odio me había moldeado, la traición de Javier me robó el futuro, la de Carla mi confianza, la de don Ramiro mi cuerpo. ¿Justificaba eso mis mentiras? Paco lo llamaría ciclo de trauma, pero para mí era supervivencia. A las 10. Entré en el Olivo Dorado, el bar familiar de los Ruiz, ahora medio vacío por el escándalo, sillas apiladas, el retrato de San Hermenegildo torcido en la pared. Olía a café quemado y derrota. En una mesa del fondo, bajo la luz mortecina de una bombilla, esperaba una figura encapuchada, no un matón, sino una mujer de mi edad, con cabello corto teñido de rubia y una cicatriz en la mejilla que la hacía parecer una gitana de flamenco trágico. ¿Elena Vargas?, preguntó con acento de Cádiz, voz ronca como grabao. Asentí.
sentándome con cautela. Tú enviaste el sobre. ¿Quién coño eres? Ella sonrió. Dientes amarillos reluciendo, llámalo karma con nombre propio. Soy Isabel, ex secretaria de don Ramiro. Despedida hace 4 años por fisgonar en sus archivos. Vi cómo te usó a ti, y cómo tú lo usaste a él. Pero Manuel, ese cerdo no se callará por dinero. Quiere inmunidad. Y la tiene, grabó vuestras charlas. Incluyendo cómo le pagaste para mentir. Mi mundo se tambaleó. Isabel deslizó un pendrive sobre la mesa, idéntico al mío pero cargado de veneno. Escucha, tu venganza fue un timo. Don Ramiro no ordenó tu atropello, fue Manuel actuando solo, borracho y enojado porque Javier le debía pasta por deudas de juego. Tú lo convertiste en chivo expiatorio para hundir a los Ruiz. Brillante, pero ilegal. Si esto sale, tú vas a la cárcel con ellos. Horror. Todo mi andamiaje las noches en vela. Los riesgos. El clímax en la boda construido sobre arena movediza. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Quieres dinero? Isabel negó, ojos brillando con su propio fuego. Quiero lo que tú, justicia. Ramiro me violó en su despacho. Me amenazó con deportar a mi familia marroquí si hablaba. Javier lo encubrió. Carla lo sabía y calló. Pero tú nos diste el arma. Únete a mí. Demandémoslos juntos, con pruebas reales. O Manuel te hunde solo. El dilema me partió, confesar mi fraude y redimirme, o doblar la apuesta y arriesgarlo todo. El bar se llenó de mañaneros, un panadero contando el escándalo de los Ruiz, un jubilado riendo de la perdida que los jodió. Me sentí expuesta, como si Sevilla entera supiera mi podredumbre. Elegí el riesgo. Dame el pendrive. Lo usaré para negociar con Manuel. Isabel dudó. Luego lo empujó. No traiciones esto, Elena. Somos las perdidas que sobreviven. Salí del bar con el corazón en un puño, directo a las afueras de Sevilla, donde Manuel vivía en una chabola cerca de la refinería de Coria del Río. Lo encontré bebiendo anís en su porche derruido, barriga colgando sobre pantalones sucios. La jefa rugió al verme. Ven a pagarme más. Ese pendrive tuyo me hace rico. Le mostré el de Isabel, o callas, o te pudres por violación de confidencialidad. Ramiro no fue, fuiste tú. Y yo tengo pruebas de tus deudas con usureros. Blufé. Pero funcionó, su rostro se arrugó como pasa. Maldita. Está bien, quémalo. Pero si caigo, te arrastro. Regresé a mi piso, destruyendo evidencias en el fregadero, fuegos controlados de papeles y datos. Pero el twist mayor vino esa noche, una llamada de la prisión. Javier, suicida en su celda. Había dejado una nota, Elena. Lo siento. Papá mintió, él sí ordenó el atropello. Pero para protegerme a mí, no por tus descubrimientos. Te amaba tanto que temía perderte por mis pecados. Perdóname. Mentira o verdad, me rompió. Mi venganza, ahora, era un laberinto sin salida. La nota de Javier llegó como un espectro en mi bandeja de entrada esa medianoche. Palabras pixeladas en una pantalla fría que iluminaba mi rostro demacrado en el espejo del baño. Te amaba tanto que temía perderte por mis pecados. Amor, la palabra se retorcía como una serpiente en mi mente, envenenando los cimientos de mi ira. Había pasado días diseccionando su traición, noches imaginando su ruina. Y ahora esto, una confesión póstuma que borraba líneas entre víctima y verdugo. ¿Era real? ¿O un último truco de los Ruiz para desestabilizarme? Llamé a Isabel de inmediato. Voz quebrada, tenemos que movernos. Javier. Se colgó. Dice que su padre mintió. Que el atropello fue por celos. No por fraudes. Ella maldijo en árabe. Su herencia materna saliendo a flote. Viene por nosotras.
Reúnete conmigo en la feria de abril. Mañana. Pabellón de los Macarenos, a las 6. Trae todo. Colgué. El Guadalquivir lamiendo las orillas fuera de mi ventana como un río de tinta. Dormir era imposible, en cambio. Caminé por Triana. Farolas proyectando sombras largas que bailaban como fantasmas de flamenco. Sevilla en crisis, titulares en ABC, gritando hijo de magnate, se suicida tras escándalo de boda. Viñetas caricaturizando a la perdida como una bruja con escoba de auditorías. Al amanecer. Revisé el pendrive de Isabel, no solo grabaciones de Manuel, sino archivos enterrados de emails de don Ramiro ordenando silenciar a la novia entrometida porque yo había descubierto su affair con una concejala. No los fraudes. Javier, celoso y cobarde, lo había avalado. El amor tóxico, el que Paco describía como prisión con rosas. Lágrimas cayeron sobre el teclado, por primera vez. Lloré por él, no por mí. Pero el llanto se endureció en resolución, esto acababa con verdad. No más mentiras. La feria era un torbellino de colores, casetas engalanadas con lunares rojos y verdes. Sevillanas girando al ritmo de palmas y guitarras. El olor a churros y rebujitos flotando en el aire cálido. Me infiltré con un vestido de volantes prestado, sintiéndome impostora entre risas ajenas. Isabel esperaba en una caseta discreta, rodeada de macarenos con abanicos que ocultaban susurrar chismes. Mira esto, dijo, pasando un teléfono, vídeo de la celda de Javier. No suicidio, sino estrangulamiento simulado. Un guardia comprado por Ramiro. Quiere culparte a ti, la perdida lo provocó con su veneno. Furia renovada me invadió. Basta. Vamos a la fiscalía ahora. Pero Isabel negó, no tan rápido. Carla se escapó anoche. Está con Ramiro en una finca en Ronda. Planean huir a Portugal con lo que queda de la fortuna. El twist me mareó, Carla. La amiga traidora. Ahora la fugitiva leal al monstruo. ¿Cuánto sabía ella? ¿Fue cómplice desde el principio? Condujimos mi SEAT restaurado, la patente a 1234 BZ. Ironía cruel por la 374 hacia Ronda. Curvas vertiginosas sobre precipicios que reflejaban mi alma en caída libre. Isabel hablaba poco. Fumando ducados a sorbos, mi violación no fue la primera. Ramiro colecciona secretarias como trofeos. Javier lo encubría por herencia. Carla, por joyas. Su voz cruda, sin filtros, me recordaba porque luchaba no solo por mí, sino por las silenciadas. Llegamos al atardecer a la finca. Un cortijo blanco enclavado en las sierras, guardado por perros y hombres armados. Aparcamos ocultas en un olivar, avanzando a pie bajo la luna creciente. Escalamos una verja oxidada, espinas rasgando mis medias como recordatorios de fragilidad. Dentro. Voces, Ramiro. Ronco y furioso, esa puta de Vargas Págara. Javier era débil. Pero tú, Carla, eres mi salvación. Carla. Voz temblorosa, lo hice por amor. Ramiro. Elena nunca lo mereció. Pero ahora. ¿Y si nos cogen? Nos acercamos a la ventana. Corinas abiertas al viento. Allí estaban, él, en bata de seda, contando fajos de euros, ella, en jeans y sudadera, ojos hinchados. El clímax estalló cuando pisé una rama seca, crujido como trueno. Ramiro giró, pistola en mano, un revólver antiguo, reliquia de caza. ¿Quién anda ahí? Corrimos, pero él disparó al aire, alertando a los guardias. Caos en la noche, linternas barriendo los olivos, perros ladrando. Isabel tropezó, cayendo en un barranco. La ayudé a subir, su cicatriz sangrando. Sigue, gritó. Encontré refugio en un cobertizo, jadeando. Ramiro irrumpió minutos después, Carla a su lado como una sombra. Sal, Elena. Sé que eres tú. Tu perfume te delata. Su risa era un gruñido. Salí con manos en alto.
Isabel oculta tras mí. Fin del juego. Viejo. Dije. Voz firme pese al terror. La guardia sabe todo. Vuestra fuga es un callejón sin salida. Él apuntó, no si te mato aquí. 2 pájaros, tú y la marroquí. Carla dudó. Ojos encontrando los míos, Elena. Lo siento. Fue pánico. No odio. Pero su disculpa era tardía. Un puente quemado. El disparo no vino de él. Isabel. Desde las sombras. Había encontrado un rifle de caza en el cobertizo. El eco retumbó. Ramiro cayendo de rodillas. Sangre brotando de su hombro. Monstruo. Aulló. Guardias llegaron. Pero Isabel gritó, llamada a emergencias. Es Ruiz. El corrupto. En el tumulto. Esposamos a Carla con correas de caballo. Ramiro se desangraba. Maldiciendo. La policía llegó al alba. Helicópteros tumbando como avispas. Ramiro al hospital. Carla a la comisaría. Isabel y yo. Testigos heroicas. Pero el costo, mi secreto con Manuel expuesto en interrogatorios. Colaboradora involuntaria. Me llamaron. Libertad condicional. Terapia obligatoria. El sol de Ronda se alzaba perezoso sobre las sierras, tiñendo de oro los olivos salpicados de rocío y sangre seca, cuando los paramédicos se llevaron a don Ramiro en una camilla que crujía como huesos viejos. Su hombro vendado goteaba rojo sobre las sábanas blancas, pero sus ojos, esos pozos de maldad, seguían fijos en mí, prometiendo infiernos peores que la muerte. Carla, esposada en el asiento trasero de un coche patrulla, me lanzó una mirada que era un cóctel de súplica y desprecio. No tenías que llegar tan lejos, Elena. Podríamos haber sido amigas hasta el final. ¿Amigas? La palabra me provocó náuseas. Un eco hueco de tardes compartiendo helados en la plaza de España. Confidencias sobre chicos y sueños rotos. Pero el final había llegado. Y era mío. Isabel, con la cicatriz reabierta suturada en el campo. Me abrazó como a una hermana perdida. Lo hicimos. Prima. Las perdidas ganan esta ronda. Pero la victoria sabía a cenizas. Mientras declarábamos en la comisaría de Ronda, horas de luces fluorescentes y café agrio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Paco. Noticias en vivo, Ruiz confiesa todo. Fraudes. Agresiones. Y un intento de asesinato por celos paternos. Javier inocente en eso. Vuelve a terapia, Elena. El ciclo rompe ahora. Inocente. La palabra me liberó y encadenó. Javier no se había suicidado, lo habían silenciado para protegerme, no, para protegerme a mí de la verdad, su debilidad, no maldad. Lo ató a su padre. Días después, en Sevilla, la ciudad me recibió como a una conquistadora a regañadientes. Portadas de Diario de Sevilla con mi foto pixelada, la auditora que desmanteló un imperio. Pero también rumores en tabernas de Triana, esa Vargas falsificó pruebas. No, una más en el fango. Manuel, el gordo traidor, cantó como un canario. Mi pago por su testimonio falso salió a la luz, ganándome una probation de 2 años y horas comunitarias en un centro de víctimas de violencia de género. Ironía poética, ayudar a otras perdidas mientras pagaba por mis pecados. Carla. En juicio express. Se derrumbó en el estrado del Palacio de Justicia. Elena me obligó a callar. Era mi amiga, pero se volvió loca. Su testimonio. Un último puñal. Pero yo no testifiqué en su contra. Dejé que, la verdad, sus posados en yates sucios, sus silencios cómplices, la condenara. 3 años por encubrimiento. Salió antes por buena conducta, pero con el alma en harapos, según chismes de la cárcel. Don Ramiro, el patriarca, murió en prisión 6 meses después, infarto. O eso dijeron. Su imperio se desmoronó como un castillo de naipes en vendaval de empresas embargadas, socios huyendo a Gibraltar. Javier, liberado por falta de pruebas directas, me buscó una vez.
en una lluvia torrencial frente a mi nuevo piso en el Arenal. Demacrado. Barba descuidada. Ojos hundidos, Elena. Déjame explicarte. Papá. Él me controlaba. Te perdí por miedo. No por falta de amor. Lo miré desde la ventana. Lluvia empañando el cristal como lágrimas no derramadas. El amor no mata, Javier. Tú lo hiciste posible. Cerré las cortinas. Y él se fue. Un fantasma más en mi colección. Isabel y yo nos mantuvimos en contacto. Ella abrió un refugio para mujeres maltratadas en Cádiz, financiado con su parte de la demanda civil contra Ruiz. Somos fuego forjado en cenizas. Me escribió en una postal de la playa de la Caleta. Yo volví a auditar, pero ahora con honestidad brutal, casos pro bono para ONGs contra corrupción. Paco, en sesiones semanales, me guiaba, la venganza te salvó, pero el perdón te libera. Perdonar. La palabra era un abismo, pero empecé, escribí cartas no enviadas a Carla, a Javier, incluso a la memoria de Ramiro. Te odio, pero te libero. Un año después, en una feria de abril redimida, bailé una sevillana con un desconocido, un profesor de historia con risa fácil y ojos sin sombras. No era amor, aún no, era posibilidad. Sevilla, con sus patios floridos y sus secretos enterrados. Me susurraba, la vida no es un brindis, es un río que arrastra y renueva. Y cuando alzó su copa en una caseta improvisada, brindando por las resucitadas, sonreí de verdad. La perdida había vuelto, no para destruir, sino para reconstruir. En sus ruinas, encontré mi hogar. Pero en las noches quietas, cuando el Guadalquivir murmura secretos, aún oigo el eco de esa patente, AR 1234 LBZ. Recordatorio de que algunas cicatrices no cierran, brillan. Fin.